Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es la iglesia como novia de Cristo. Y para esto vamos a ver varios aspectos que necesitamos y vamos a conocer también cómo el Señor ilustra que la iglesia es novia del Señor, qué requisitos necesitamos, cómo debemos vestirnos y algunas otras cosas más. Vamos a iniciar en Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 al 9. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: Alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces, vendrá un tiempo en que el Señor Jesucristo regresará por su iglesia. Y el Señor lo prometió, ¿verdad? Antes de irse, dijo que si Él se iba, regresaría por nosotros porque iba a preparar moradas para nosotros. Nosotros representamos una novia porque estamos a la espera en que cuando Cristo venga, y la venida del Señor y la cena se ilustra como las bodas del Cordero. Entonces, en este tiempo en Apocalipsis se ilustra que ya había sucedido, que nos alegremos y nos gocemos porque ha llegado el tiempo de las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Como primer punto tenemos que nos debemos preparar. Debemos estar preparados para el novio y vamos a ver también en la escritura cómo nos debemos preparar. También dice que se nos ha concedido vestirnos de lino fino y resplandeciente. ¿Cuál es este lino fino? Dice que son las buenas acciones del pueblo de Dios. Cuando nosotros hacemos buenas acciones delante de los ojos de Dios, entonces ese será nuestra vestidura. También dice, el ángel me dijo, escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Necesitamos esa invitación para poder participar de las bodas del Cordero. Entonces, ¿cómo funciona esta invitación? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Que si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, entonces podemos entrar en el trono, el cielo, ¿verdad? Por eso nos dice en Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis 20, versículo 15. Dice así: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, necesitamos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para poder tener acceso. Así funciona, ¿verdad? Como una invitación. Entonces, nuestro nombre debe estar registrado para poder entrar a la vida eterna. Ahora vamos a ir a Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24, para que veamos una parábola de cómo el Señor ilustra las bodas del Cordero. Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Dice así: al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados: vengan al banquete, está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó: todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pero ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Entonces, podemos también comprobar
que el Señor, ¿verdad?, ha mandado muchas invitaciones. Primeramente está el pueblo de Israel, ¿verdad? Y como sabemos, no todo el pueblo de Israel lo ha conocido, no, el pueblo de Israel por muchas veces se desviaba de la voluntad del Señor. Luego dice que el Señor mandó a este sirviente que trajera a los enfermos, a los cojos, a los lisiados. Y si nosotros recordamos que el Señor Jesús dijo, porque no he venido a salvar a justos, sino a pecadores, porque también dice, ¿verdad?, que Él vino por los enfermos. ¿Y quiénes son los enfermos? Somos nosotros, ¿verdad? Que sin el Señor estamos incompletos. El Señor ha venido por nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, tanto israelitas como gentiles, el Señor nos ha dado la invitación y dice que todavía quedaba espacio porque la casa no estaba llena. Y esto también lo podemos comprobar cuando dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El Señor tiene las puertas abiertas a esa invitación constantemente. Cuando una persona predica, proclama el mensaje de la salvación, el evangelio de Jesucristo, eso es crear una invitación. ¿Por qué? Porque se está haciendo partícipe del Señor y pasa entonces a ser novia de Cristo. Entonces, una vez que la persona ha aceptado al Señor, se convierte en novia de Cristo y dice que se empieza a preparar para las bodas del Cordero. ¿Cómo nos debemos presentar delante de Dios? Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. En versión PDT dice así: me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo. A él quiero presentarlos como una virgen pura. Debemos presentarnos puros y limpios delante del Señor, dice, como una virgen. Muchas veces la palabra ilustra el adulterio o la fornicación espiritual. ¿Y cómo se ilustra de esta manera? Cuando nosotros ya conocemos el camino de Dios, ya hemos estado en el camino de Dios y nos desviamos, es en el espíritu, ¿verdad? Nosotros conocemos que Dios es nuestro Señor, pero cualquier cosa, distracción que hagamos que nos pueda desviar o alejar del Señor, entonces se convierte en adulterio espiritual. Y también puede llegar a convertirse, en fornicación, de tal manera que ya no podemos llegar a ser vírgenes para el Señor. El Señor quiere que le seamos fieles, porque también lo dice en su palabra. Dice que el Señor puso su Espíritu Santo en nosotros, y lo dice en Santiago, que el Espíritu que puso dentro de nosotros anhela celosamente que le seamos fieles. Debemos serles fieles a Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser fieles a Dios, vamos a lograr permanecernos puros y limpios. Vamos a ir también a Romanos capítulo 7, versículo 4, para que veamos que somos de Cristo. Dice así: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultados, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Entonces dice que nosotros morimos juntamente con Cristo y también juntamente con Cristo resucitamos. Pablo también lo ilustra en la manera en que el bautismo representa la muerte del pecado de nuestra naturaleza pecaminosa y la resurrección en un nuevo cuerpo, de manera que la nueva naturaleza creada según Cristo puede agradar a Dios y puede hacer lo que dice aquí: podemos producir una cosecha de buenas acciones. Y si nos recordamos cómo empezamos leyendo en Apocalipsis, dice que la novia era vestida de lino fino, y el lino fino era representado por las buenas acciones que el pueblo de Dios hizo. Entonces, vamos consecuentes, ¿verdad? Necesitamos aceptar al Señor Jesucristo para ser novia de Cristo. Necesitamos permanecer con Cristo para poder hacer buenas acciones. Necesitamos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa muera por medio del bautismo, y necesitamos que revestirnos de la nueva naturaleza creada según Cristo para poder obedecer su palabra. Ahora bien, vamos a ir a Isaías capítulo 62, versículo 5. Dice así: como un joven se casa con una muchacha, así el que te construye se casará contigo. Como un novio que se complace, tu Dios se regocijará por ti.
Entonces, la iglesia se está preparando como novia para desposarse con Cristo. Entonces, dice que nosotros debemos permanecer fieles, debemos permanecer puros y limpios para que cuando el Señor venga, el Señor se regocije por nosotros. No sé también cuántos han leído la parábola de las 10 vírgenes. Dice, ¿verdad? La parábola que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y en un momento dice que el novio se demoró en llegar y todas cabecearon. Luego sintieron y dice que las insensatas le pidieron aceite a las prudentes, pero ellas les dijeron que no tenían suficiente, que mejor fueran y compraran, porque si no ambas se quedarían sin aceite. Entonces las insensatas fueron a comprar aceite, pero mientras ellas fueron, las prudentes que sí tenían aceite recibieron al esposo, dice al novio. Entonces el novio entró y no abrió más la puerta. Cuando estas insensatas regresaron, tocaron la puerta y dijo, no las conozco. Así será el Señor. Somos nosotros novias prudentes, insensatas. Somos la iglesia de Cristo, prudentes, insensatas. Estamos teniendo nosotros suficientemente aceite para cuando el Señor venga. En un momento dice que todas cabecearon, todos podemos cometer errores. Pero ¿qué tanto nos estamos preparando para el día en que el Señor venga, para que ese día no nos agarre por sorpresa? Para que cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor nos diga que nos conoce, o que si nos presentamos el Señor nos diga, no te conozco, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo queremos que el Señor nos conozca? Por nuestros frutos seremos conocidos delante del Señor. Dice que un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Así como conocemos a un árbol por sus frutos, podemos identificar a una persona por su conducta. El Señor nos conoce nuestro caminar, nuestro levantar, nuestro acostar, cómo estamos actuando delante de Dios, qué clase de fruto estamos dando. El Señor espera que seamos obedientes, que seamos puros y limpios, pero si no estamos produciendo estas cosas que el Señor pide de nosotros, no seremos esas novias aptas para presentarnos delante de Él y por tanto nos dirá, nunca os conocí. Ahora vamos a ir a Oseas capítulo 2 versículos 19 al 20. Dice así, te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como el Señor. Entonces dice, también en Juan dice que nosotros no conocemos al Señor porque no hemos sido transformados, todavía no le conocemos tal como Él es. Pero en el momento en que nuestro cuerpo sea transformado, así como el cuerpo de Cristo fue transformado y estemos con el Señor, entonces vamos a conocer cómo es el Señor. Por eso aquí dice que el Señor nos desposará, nos hará su esposa mostrándonos rectitud y justicia. Dice también la palabra que el Señor es santo y el Señor requiere santidad de nosotros. Si nosotros no tenemos santidad, ¿cómo podemos ser compatibles con el Señor? Recordémonos también que su palabra dice que no nos unamos en yugo desigual. Aplica también para con el Señor. ¿Será que el Señor se puede unir con una persona desobediente? ¿Será que el Señor se puede desposar con una persona que no sea pura y santa como Él? La pureza y la santidad provienen por medio del querer apartarnos. Sabemos que podemos cometer errores, pero no es lo mismo cometer un error que vivir en el pecado, que es lo que el Señor ya no quiere de nosotros. El Señor quiere que día con día nos vayamos limpiando, vayamos transformándonos, vayamos quitándonos cosas que todavía tenemos, pero que las vayamos cambiando, es lo que el Señor espera. Pero ¿qué hay de aquella persona que no le interesa cambiar? ¿Qué hay de aquella persona que no espera ese cambio, que no se esfuerza por agradar al Señor? Entonces esa persona no está limpiando su vestidura. Vamos a ver también en Apocalipsis 22:17. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Dice así, el espíritu y la esposa dicen ven, que todos los que oyen esto digan ven, todos los que tengan sed vengan, todo el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Cómo sabemos si esta novia es verdaderamente del Señor? Cuando está deseosa porque la venida del Señor acontezca. Por eso dice, el espíritu y la esposa dicen ven.
Cuando sabemos que estamos viviendo tiempos últimos, debemos estar orando para que el Señor venga pronto, para que el Señor acontezca su venida, porque dice que si el Señor no acortara su venida, aún los escogidos no serían salvos. Entonces nosotros necesitamos estar clamando, también dice su palabra, porque seamos irreprensibles en el momento en que el Señor venga, para que seamos tenidos por dignos de escapar de la ira venidera y para estar que el Señor nos encuentre sin mancha, sin arruga, estar orando los unos por los otros, estar haciendo la obra del Señor, y entonces vamos a agradar al Señor y vamos a estar preparados para cuando Cristo venga. Apocalipsis capítulo 21 versículo 2. Dice así: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Dice, ¿verdad?, que la iglesia es de Cristo y debe estar con el Señor. Y luego dice que aquí ya ha acontecido, ¿verdad?, después del milenio. Entonces dice que la nueva Jerusalén descendió. ¿Y qué es la nueva Jerusalén? La nueva ciudad, el cielo nuevo y la tierra nueva, con el pueblo del Señor escogido. Y dice que descendió como una esposa ataviada al Señor. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 5 versículo 27. Efesios 5, 27. Vamos a ver la vestidura que debemos tener. Hablando de vestidura, se refiere a una vestidura espiritual, no física. Dice así, Efesios 5, 27. A fin de presentaros a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, dice que Dios espera que nosotros seamos una iglesia gloriosa. ¿Y cómo lo logramos hacer? Cuando no tenemos ni mancha ni arruga. Entonces, nosotros debemos estar constantemente todos los días, porque sabemos, ¿verdad?, que todos los días nos equivocamos, fallamos. Entonces, todos los días debemos estar arrepintiéndonos con el Padre, pidiendo perdón, no teniendo nada en nuestro corazón con nuestro prójimo, perdón. Entonces, cuando nosotros aprendamos a llevar una vida recta delante del Señor, a hacer lo que al Señor le agrada, a ser más conscientes, a pensar de manera determinada si lo que yo voy a hacer le agrada al Señor o les desagrada, si me detengo, si me abstengo de cosas que al Señor no le agradan, entonces voy a lograr limpiar mi vestidura. Y sabemos, ¿verdad?, cómo es el vestido de una novia. ¿Acaso no es blanco? Así también el Señor espera que nuestra vestidura sea blanca, sin mancha ni arruga. Entonces, ¿cómo lo logramos? Mediante la limpieza espiritual. Y vamos a ver más adelante que Dios nos limpia. Vamos a ir también a Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Dice así: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falten ungüentos sobre tu cabeza. Dice que en todo tiempo deben ser blancos nuestros vestidos. ¿Cómo lo logramos? Mediante una relación estrecha con el Padre, mediante la lectura de su palabra, el ayuno, la oración, la vigilia. Cuando no dejamos estas cosas y cada vez nos relacionamos más con el Padre, estamos más cerca del Padre, permitimos que Dios nos cambie nuestra manera de pensar, y al cambiar nuestra manera de pensar, cambian nuestras actitudes, nuestra manera de tratar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestir. Todo cambia, y es así como vamos logrando que el Señor nos transforme y sean blancos nuestros vestidos. También el ungüento sobre nuestra cabeza es la unción. Nosotros no podemos tener unción del Señor cuando no estamos en obediencia. Es por eso necesaria la obediencia. Y como veíamos en las 10 vírgenes, las 5 prudentes siempre mantuvieron aceite, pero las insensatas se quedaron sin él. ¿Estamos nosotros llenándonos de ese aceite? ¿Estamos nosotros buscando al Señor? Habrá un tiempo en que no se permitirá la palabra del Señor. Habrá un tiempo en que será perseguida la iglesia. Pero ahora que tenemos el privilegio, ahora que tenemos la oportunidad, ¿será que nos estamos llenando? ¿Será que nos estamos capacitando? ¿Nos estamos preparando para este tiempo? Dice también que el Señor ha permitido que tengamos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros debemos esforzarnos por aprendernos la palabra para en el momento en que esta nos sea quitada, la tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora sí, vamos a pasar al que Dios nos limpia. Vamos a ir a Salmos capítulo 51, versículo 7. Dice así:
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El Señor nos limpia de tal manera que dice que con un hisopo nos limpia para que nosotros podamos ser puros. Nos lava y así seremos más blancos que la nieve. También en Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice, venid luego, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. El Señor espera que nosotros nos pongamos a cuentas rápidamente con Él, nos arrepintamos, nos convirtamos y nos apartemos del mal. Entonces el Señor nos lava, el Señor nos limpia y nos mantenemos puros. Ahora bien, el Señor pide que sigamos practicando lo que es justo. Y para esto vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12. Dice así: deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga practicando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. El justo sigue siendo más justo, el santo se sigue purificando más, el malo sigue siendo malo y el vil sigue siendo más vil. Pero sabemos que cada persona tendrá su recompensa de Dios. ¿Qué recompensa quiero yo del Señor? Si yo estoy obrando mal, no puedo esperar una buena recompensa del Señor. Si yo estoy siendo vil, desobediente a la palabra, me estoy apartando del Señor, no tengo una relación con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo, entonces no puedo esperar del Señor. Pero si yo me mantengo obediente a su palabra, si yo estoy tratando bien al prójimo, si yo me estoy comportando de la manera que la palabra me enseña, entonces sí puedo esperar una buena recompensa del Padre. Entonces me podré vestir de lino fino. ¿Por qué? Porque el lino fino representa las buenas acciones, pero una persona que no tiene a Dios en su corazón no puede obrar de manera correcta. ¿Por qué? Porque no conoce lo que es bueno. Porque el Señor nos enseña qué es bueno delante de sus ojos. Porque para el hombre lo que él hace siempre es bueno, pero Dios nos enseña muchas veces que nuestras actitudes que creemos buenas no son realmente buenas. Entonces Dios nos enseña de qué manera debemos actuar para agradarle correctamente. Ahora vamos a ver algunas quejas que el Señor tiene contra nosotros, ¿verdad? Muchas veces, o contra algunos. Jeremías capítulo 2, versículos 32. Jeremías 2:32. Dice así: ¿se olvida una joven de sus joyas o una recién casada de su vestido de bodas? Sin embargo, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Nosotros no debemos olvidarnos del Señor. Y muchas veces esto pasa. El Señor siempre está con nosotros, pero llega un momento en el que el Señor dice hasta aquí y nos prueba. Muchas personas solo buscan a Dios cuando tienen la dificultad o solo buscan a Dios cuando están en problemas, cuando están en tribulación, pero cuando todo está bien se alejan de Él y eso es olvidarse de Dios. Y el Señor siempre está presente en nosotros. Dice también que en la medida que nosotros nos acerquemos al Señor, Dios se acercará a nosotros, pero si nosotros nos alejamos, Él se aleja. Todo depende de qué relación queramos nosotros tener con Dios. Vamos a ir también aquí más atrás, Jeremías 2:2. Dice así: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. El Señor espera que siempre le sirvamos con esa misma gratitud, con esa misma reverencia, con esa misma fuerza, con ese mismo vigor, como al principio, como cuando recientemente creímos al Señor. Así espera que le sigamos sirviendo. Y vamos a terminar en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2:4. Dice así. Vamos a leer desde el 2 al 4 para que podamos entrar en contexto. Dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las peticiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos.
Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero una queja tengo en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. En otra versión dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros debemos amar siempre a Dios como al principio, amarlo cada día más, porque dice también en Jeremías 31:3 que su amor por nosotros es inagotable, que con amor eterno nos ha amado. ¿Cómo nosotros no amarle? ¿Cómo nosotros no servirle? Muchas veces podemos estar obrando para el Señor, podemos estar sirviendo tal como lo estaban haciendo en Apocalipsis, pero podemos ya no hacerlo con el mismo amor, podemos ya no estarlo haciendo con el mismo vigor, podemos ya no estarlo haciendo con la misma pasión. Y eso es la diferencia. El Señor espera que le sirvamos con amor. Dice también en su palabra que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, sea con amor como para Cristo. Cualquier cosa que hagamos, empecémosla haciendo con amor, dice, como para Dios, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. También dice en Gálatas 6 que no nos cansemos de hacer lo bueno, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que nosotros aprendamos cada día más a ser una novia preparada para cuando Cristo venga y podernos presentarnos limpios, puros, sin mancha ni arruga, para cuando Cristo venga y podamos tener acceso al cielo. Que Dios les bendiga.